Estamos con el doctor José Antonio Galicia, hablando de esta interesantísima nueva medicina germánica. Ya en los anteriores segmentos conocimos los fundamentos, la primera de las leyes, recuerde que son 5, y platicando aquí tras bambalinas, pues estamos admirando de más en más al doctor Hammer como buen alemán, con ese espíritu científico de ser pionero, de desafiar todo lo establecido, de aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y poder tener esa claridad de ver la correlación entre esos conflictos que a veces no les damos importancia, pero que ya vimos cómo se van a esa partecita del cerebro y cómo empiezan a convertirse, a manifestarse en todas estas terribles cosas que todos le llamamos cáncer. Pero cómo con este mapeo, vamos a llamarle así, se ha podido llegar a establecer pasos de acción para buscar la sanación. Y como diría Hipócrates, dejemos que el cuerpo se cure a sí mismo. Yo creo que se está regresando a la esencia de la medicina en su más puro sentido. Pero bueno, nos quedamos en la segunda ley. La primera, recapitulando, José Antonio, pues era, platícanos un poquito para entender nuevamente la segunda. Claro, Alex. Recordemos que el doctor Hammer explica que el cáncer o cualquier enfermedad, porque esto abarca todas las enfermedades, tiene que ver con un evento altamente traumático, sorpresivo, inesperado, o que es lo mismo, y guardado en aislamiento, es decir, que no lo comparte. Que no lo comparte. Y este evento traumático impacta al mismo tiempo a la psique, al cerebro y al órgano. Cuando se queda atorado, vamos así a decirlo, ¿no? De manera que se da cuenta que hay una tríada perfectamente sincrónica y correlacionada entre la psique, el cerebro y el órgano, cosa que habíamos perdido en el transcurso de la evolución de la medicina. Okay. Pensamos que la enfermedad es acá y no sabemos si hay un evento relacionado con la psique, con el cerebro y con el órgano. No preguntamos. Hoy la medicina pues es así. Y este evento traumático, ¿sí?, depende del tipo de conflicto, del colorido, es que va a impactar en alguna área, va a estar correlacionada con ese impacto y ese foco llamado foco de Hammer, y va a estar correlacionado con este programa que aparece correlacionado a un órgano. Okay. Al principio, el doctor Hammer se da cuenta, dicen algunos alumnos, que cuando él encontró, porque había estudiado radiología, esta impronta, esta huella, esta marca, imaginemos cuando una piedra cae en un recipiente de agua y se forman ondas circulares, una tras otra, o como cuando aventamos una flecha o una diana y vemos círculos de 10, 20, 30, eso es lo que se ve en el cerebro. Dicen que al ver esto, 4 horas quedó perplejo de encontrar la correlación entre la psique, entre el alma, el cerebro y el órgano. Y entonces nos damos cuenta que hay un proceso o un programa que entra a partir de este impacto. Bueno, de ahí vamos a la segunda ley, entramos a la segunda ley. Dice que toda enfermedad o todo programa especial de la naturaleza con pleno sentido es un suceso de 2 fases, siempre y cuando se llegue a solucionar el conflicto. ¿Cómo entendemos esto? Nosotros en medicina nos habíamos dado cuenta que el ser humano tiene un ciclo en el que por la mañana el ser humano está predominantemente simpático-tónico. Imaginamos una línea, ¿sí?, y hagamos un ciclo en el que por la mañana estamos en simpaticotonía y por la noche en vagotonía. Este ciclo, si uno viene
día, noche, le llamamos normotonía, lo normal en cada ser humano. O también le llamamos eutonía, o ciclo simpático vagotónico, ciclo simpático parasimpático. Okay. Él se da cuenta que cuando viene el evento traumático, llamado DHS, el paciente queda en una simpaticotonía mantenida. ¿Qué significa esto? Que está en una fase de estrés permanente, que está con pies y manos fríos, hay una vasoconstricción, se le va el apetito, se le va el sueño, ¿sí? Y se impacta de alguna manera así el cerebro, el foco de Hammer, y entonces empieza todo un programa. Esto, a ver si te entiendo bien, es como una situación que no se resuelve, que sabes que entraste en un problema. Vamos a pensar un empresario, le cae una auditoría de Hacienda, sabe que están mal sus libros y sabe que va a durar 3 meses o 6 meses y que de aquí a entonces ya su vida no va a ser igual. Ahí entra en un... Es un estrés. Un estrés. Desde el momento en que empieza el evento traumático llamado DHS hasta que se soluciona el conflicto, que él llama conflictólisis, este tiempo le llamamos evolución del conflicto. Le llamamos también fase fría o fase simpática. Aquí en este periodo efectivamente está el cáncer activo, si queremos interpretarlo de esa manera. No necesariamente, puede haber un paro en la función. ¿Ok? Cuando resolvemos el conflicto, pasamos a una fase ahora vagotónica, llamada A, fase posterior a la solución del conflicto A, o PCLA. Tenemos una subida de simpaticotonía, que es una crisis interpretada más o menos así como una crisis curativa, le llama crisis epileptoide o crisis epiléptica, y bajamos a otro periodo de vagotonía y después ya llegamos a la normalidad. Es cuando ya se resuelve. Ya se resuelve. Esta fase fría es la fase de estrés. Esta fase le llamamos también, o le llama el doctor Hammer, fase caliente. Esta es la fase donde hay inflamación, donde hay dolor, donde hay síntomas, puede haber síntomas infecciosos, pero ya estamos en fase de curación. Esta fase posterior a la solución del conflicto A se caracteriza porque hay edema, porque hay líquido excedente, porque hay inflamación, dolor. Se inflama una parte del cuerpo. Esa parte en la que está conectada ese conflicto con el cerebro, con esta parte que está regida. Bien, después Hammer explica que para que el paciente no caiga en una vagotonía profunda, la naturaleza le tiene guardado un programa extra de sacarlo de esa profunda vagotonía y tener un pico de simpaticotonía, que es una crisis curativa. Puede haber dolor de cabeza, puede haber un infarto, entra en un ejemplo de crisis epileptoide, puede haber una hemorragia, un gran dolor, una cefalea, entonces es una crisis curativa. Regresa y ya viene la fase restitutiva o cicatrizal. Entonces, realmente él dice, si nosotros revisamos un libro de medicina interna y enumeramos de la A a la Z, y decimos, por decir un número, 1000 enfermedades, en realidad no existen 1000 enfermedades, existen 500 programas biológicos especiales e inteligentes, o 500 tándem, 500 tandas. 500 están en la fase activa y 500 están en la fase de solución del conflicto. Ejemplo, cáncer de pulmón está en la fase fría, o en la fase de estrés, miedo a morir. Tuberculosis, fase de curación de cáncer de pulmón. Cáncer de hígado por un conflicto de morir en la pobreza, no tener alimento, etc. Tener tiempos de carestía. En la fase activa hay cáncer de pulmón. En la fase de solución, cáncer de hígado. En la fase de solución hay cirrosis. Entonces, es un mismo programa, pero no conocíamos primero que había una causa biológica que impactaba la psique y que empezaba haciendo una fase fría y después una fase caliente. Y a estas entidades las veíamos como entidades diferentes.
Entonces hay siempre esta dualidad, vamos así a decirlo. Y por otro lado, el no tener, como comentábamos hace un momento, los problemas a la vista, no poderlos resolver y tenerlos en ese estado de suspensión, esto es lo que acaba, ¿no? Si la gente se diera cuenta del problema y lo pudiera resolver a tiempo, o terapearse, o solucionarlo, las cosas no llegarían tan agudas. Finalmente son estreses malignos lo que está ocasionando todo esto. Mira, es el programa biológico del que tú tienes que salir, ¿no? Platica el doctor Hammer que hay que solucionar los conflictos de una manera lógica. Si alguien pierde un hijo, tiene que aceptar solucionar esa pérdida. No la soluciona, se embarace de nuevo. No se puede embarazar, que adopte de nuevo. ¿Ok? Es decir, tienes que solucionar, ver cuál es para una persona puede ser adoptar, para otra puede ser embarazarse y para otra puede ser hacer. O sea, no, el chiste es no quedarte con el problema no resuelto. Primero hay que platicarlo, expresarlo, sacarlo. Desde ese momento puedes quitarle el peso, puedes quitarle ese estrés, ese componente que te sume en una simpaticotonía. A lo mejor el problema sigue ahí, pero le vamos quitando volumen. Por un lado, desde ese momento puedes encontrar la solución, o puede que con quien lo platicas te diga, pues es tan fácil. Si perdiste el trabajo, pues bueno, mira, yo conozco a alguien, te puede conectar para un nuevo trabajo. Entonces, la solución puede ser tan fácil. Realmente lo que tú dices, cuando no comentamos, cuando nos tragamos estos conflictos y no los sacamos, no los resolvemos, es cuando un paciente puede quedar en una simpaticotonía, empieza a bajar de peso por el estrés permanente y entonces puede morir por inanición. Es decir, por falta de ingesta, porque él se le va el apetito. ¿Sí? He visto pacientes que no resuelven conflictos y verdaderamente la piel se adhiere al hueso y quedan hechos verdaderamente gente muy delgadita que está en fase simpática o estrés, fría, que se le ha acabado la ilusión y que si no resuelve el conflicto el paciente puede perecer. Y bueno, nuestros amigos se preguntarán, ¿quién hace ese trabajo de identificar todos esos problemas para irlos corrigiendo? Bueno, pues aquí es donde entra precisamente la guía del doctor, del médico de esta nueva medicina germánica, que como vemos está abarcando los tres aspectos, porque en la medicina tradicional pues nos buscan curar, pero jamás se remontan o se relacionan a la causa mental o esta causa profunda, y ustedes sí lo van estableciendo, así que ustedes van buscando, van poniendo la linternita dentro de la vida del paciente para ver en dónde está localizada esa parte, ¿no? Claro. Es tan impresionante el trabajo del doctor Hammer que empieza a encontrar de manera meticulosa, detallada y exacta el tipo de conflicto relacionado con un área cerebral y con el órgano que se va a afectar. Hoy en día existen unas tablas, así se llaman las tablas del doctor Hammer, donde te dice, por ejemplo, el tipo de conflicto de desvalorización, el área cerebral donde encuentras ese impacto, esa huella, esa impronta en forma de foco de Hammer, cómo se comporta en fase activa de conflicto este programa. Por ejemplo, en hueso hay una necrosis de hueso, hay una disminución celular, y cómo se comporta cuando resuelves el conflicto. En esa fase el cerebro ahora manda una orden y empieza un crecimiento celular para rellenar aquella necrosis o disminución ósea que había. Y entonces en esta fase aparecen las llamadas leucemias, la artritis, el reumatismo, el osteosarcoma. Y cuando pensamos osteosarcoma pensamos que es una enfermedad verdaderamente grave, pues es la fase de solución de un grave conflicto de desvalorización. Me quiero imaginar que de repente les sucede que por el lugar donde se está manifestando eso, ustedes infieren que hay algún tipo de problema y el paciente hasta se sorprende y diga, oiga doctor, ¿y cómo supo eso? Efectivamente. Llegan en reversa. Sí.
El doctor Hammer descubre, por ejemplo, en el sistema óseo, ¿sí?, que a cada parte del esqueleto humano le corresponde un tipo de conflicto. Ejemplo, las cervicales tiene que ver con un conflicto de desvalorización de tipo intelectual. El hombro tiene que ver con un conflicto de no sentirme buen esposo o buen padre o buen hijo. La columna vertebral tiene que ver con una desvalorización de tipo central de la personalidad. La rodilla tiene que ver con un conflicto de desvalorización de no ser bueno en alguna actividad deportiva. Entonces, cada parte del esqueleto está correlacionado con una parte de un conflicto que tiene un matiz, que tiene una tonalidad diferente. Y eso es lo que lo hace realmente impresionante y espectacular. Te voy a confesar que entre más me voy adentrando en toda esta investigación, más me sorprendo, y relacionado con todo lo que hablaste de la vida del doctor Hammer y todo lo que ha sufrido con todos estos entes que han estado en su contra, estoy seguro que algún día Hollywood debe de descubrir esta historia y convertirla en película, y yo creo que va a ser un bestseller porque es un verdadero innovador y que dará mucho de qué hablar. Pero bueno, todavía nos faltan varias de las leyes y nos tenemos que ir a una pausa, así que la próxima será la número 3. Amigas y amigos, nos vamos a la tercera ley de esta nueva medicina germánica después de esta pausa.